mira cómo mueve la panza. Santa Claus de 1959, clásico navideño que no puede faltar en los hogares mexicanos durante las fechas decembrinas y que comparte un seguimiento de culto en la comunidad cinéfila. Recordada por siempre debido a su temática normal, su extrañeza muchas veces perturbadora, su ostentosidad que se torna en psicodelia, y sus carismáticos personajes acompañados de diálogos maravillosos. Todas las muñecas podemos ser tuyas. No, yo no quiero ser mala. Yo quiero ser buena. Pero debe ser una niña mala. No, yo no quiero ser mala. Yo quiero ser. Porque las muñecas no nos gustan las niñas buenas. No, yo no quiero ser mala. Yo quiero ser buena. No es que nosotros no tenemos razón. No, yo no quiero ser mala. Yo quiero ser buena. Es una película única en su género, tan hilarantemente burda que es admirable y tan experimental que no cabe dentro del entretenimiento convencional. La gente simplemente ama esta película. Este estilo singular y portentoso se le debe ni más ni menos que a la mente maestra de René Cardona, legendario director reconocido por su extensa labor durante la época dorada del cine mexicano y que perduró hasta su muerte en 1982, periodo en el que el cubano realizó 100 películas donde introdujo por primera vez actores de renombre como Tintán, Pedro Infante y Blanca Estela Pavón. En los años 50 mostró su experticidad en hacer churros para toda la familia, especialmente para los más pequeños de la casa, en un periodo en el que el cine infantil no estaba tan definido en el país. 2 años antes del estreno de Santa Claus, Cardona realizó otra película del mismo corte, Pulgarcito, bajo la ayuda de la productora Clasa, una adaptación del famoso cuento de fantasía con el niño Cesario Quesadas en el papel principal. Con esta película René Cardona apostó por un mercado totalmente inexplorado en el país y para su suerte triunfó en el intento, dejando como legado un nuevo mercado cinematográfico y al niño Pulgarcito como estrella del cine. En 1959, con parte esencial del cast anterior, realizó el que parecía el siguiente gran y evidente paso, una película de Navidad con su figura más enigmática después de Cristo como protagonista. En esta nueva y emocionante aventura del buen viejo Santa Claus que algunos otros conocen como Papá Noel y que no es más que San Nicolás de Bari, se deberá enfrentar contra uno de los subordinados del diablo en plena víspera de Navidad, quien tiene como objetivo estropear la labor del Señor y arruinar así la esperanza de todos los niños del mundo. Sé que existe algo especial dentro de Santa Claus que no se ve a simple vista. A pesar de su singularidad peculiar, sigue manteniendo esa magia, al menos para mí, de una buena película de Navidad. La yuxtaposición entre las imágenes más comerciales y gringadas de Santa Claus, como el trineo y los renos, y los escenarios profundamente mexicanos, como la azotea con sus tinacos de piedra, en los que con solo verlos casi se puede sentir el frío de la noche, o el mercadito de juguetes donde las familias se reúnen a ver una obra de títeres ambulante, crean esa atmósfera única que no se encuentra en películas como Elf, Mi Pobre Angelito, Santa Clausula ni en ninguna de estas. A continuación trataré de desglosar este sentimiento en un breve análisis / resumen y espero poder compartir mi pasión por esta película con los demás. Santa Claus fue grabada con el formato Mexiscope, panorámico pensado para crear experiencias inmersivas y memorables, similar al CinemaScope gringo que era tendencia en los 50. La coloración fue posible con la tecnología Eastman Color, el estándar de la época y que gracias a esta, la paleta de colores recuerda a ese estilo vintage de cartas de regalo. La banda sonora fue escrita por el famoso compositor Antonio Díaz Conde, quien reinterpreta la clásica melodía de Jingle Bells con una estruendosa y a veces tenue orquestación de metales y violines que acompañan la mayoría de la película. Como portavoz de los eventos funge la carismática voz del narrador, del que no hay mucha información en internet, pero en la versión inglesa Ken Smith replica la misma labor con su propio estilo. Las primeras imágenes nos sumergen en un entorno onírico, fantasioso, con ese look acartonado y maquetoso tan característica de esas producciones de antaño. Uno de los aportes más curiosos de la cinta es esta versión nueva del personaje principal. José Elías Moreno, quien porta las barbas y el saco de Papá Noel, interpreta el rol como solo un mexicano lo podría conllevar. Un amable señor de actitud bonachona y risueña, jubiloso como niño y sabio como un anciano, quien es adaptado a un contexto inconvencional manteniendo aún así su semblanza universal. El hogar de residencia de Santa Claus ya no es el Polo Norte,
sino que ahora vive en el espacio exterior dentro de un palacio de oro y cristal. Los duendes son niños y cuenta con un equipo técnico bastante inusual. La maquinaria exótica de invenciones con habilidades extrarregulares recuerdan a la inmensa capacidad creativa que solo un infante puede tener, argumento que por sí solo podría justificar todas las divertidas incongruencias de la película. Por ejemplo, las secuencias que llevan consigo un estilo surreal y atractivo, ya sea por su ejecución indeseada o por un exceso de entusiasmo por parte de los realizadores. Como los primeros 10 minutos donde Papá Noel canta canciones estereotípicas de varias naciones junto a sus ayudantes de Juguetelandia, quienes hacen su labor sin las ganas que uno esperaría del equipo profesional encargado de la Navidad, o cuando la niña sufre una pesadilla con la muñeca que estuvo a punto de robar, quien cobra vida y la rodea con una coreografía inquietante reprochándole su actitud inocente y bondadosa. O por último, la introducción del villano principal con una secuencia de una ceremonia infernal digna de cualquier cinta de terror, o que más bien parece una grabación de una secta satánica, que si no fuese por los diálogos cursis hubiese impactado aún más a los niños. No, Lucifer, gran señor de los infiernos, eso no. Por los cuernos de tu abuelo Satanás te lo pido. Sin fuego moriría. El frío me hace mucho mal, y sobre todo el chocolate, que no lo soporto por mi hígado, que lo tengo tan delicado. Y hablando del diablo, como era tendencia en el cine de la época, el catolicismo tenía que estar sí o sí dentro del hilo de la historia, y más tratándose de una película de Navidad. Como casi todos los mexicanos, Papá Noel también pone su nacimiento con gran cariño y adoración. Santa Claus incorpora elementos católicos que refuerzan los valores de la esperanza, el amor y la redención. La sola propuesta de la película ya nos está hablando del eterno enfrentamiento entre el bien y el mal. En este caso, Santa Claus contra el diablo. En su legendario enfrentamiento navideño están de por medio los personajes más importantes de esta festividad, los niños. El diablo trata de convencerlos de pecar y cometer el mal, mientras que Santa Claus promueve la honestidad, la bondad y el amor. Los dos niños protagonistas fungen como polos opuestos de la sociedad. Lupita, quien no cuenta con la condición económica suficiente para vivir una Navidad propia y merecida, pero quien cuenta con su familia. Y Billy, quien goza del dinero y el privilegio, pero sufre de la soledad y el menosprecio de sus padres. Los dos, pese a sus diferencias, representan la inocencia y honestidad que solo un niño puede tener. Atributos que Santa recompensa con ternura y compasión, dándole la muñeca que tanto deseaba a Lupita y el amor paternal que tanto anhelaba Billy, creando momentos sorprendentemente emotivos. Y es que la Navidad tiene un gran peso religioso en todas las partes del mundo, pero en México aún más, incluso diferente. Estas fechas no solo reflejan la cristiandad, sino una fuerte e interesante historia de sincretismo entre las tradiciones prehispánicas y españolas. Antes de la conquista en el siglo XV, los mexicas solían celebrar su propia tradición durante el mes de diciembre, conocida en el calendario del imperio de Tenochtitlán como Paquetzalitzli, mes donde se hacían grandes ceremonias conmemorando el nacimiento de Huitzilopochtli, el dios de la guerra y el sol. Al igual que en la Navidad que conocemos, en tales festejos adornaban sus espacios sagrados, como el Templo Mayor, bajo estandartes y banderas de colores vibrantes que simbolizaban la victoria y la fuerza del sol renacido. Organizaban danzas y entonaban cantos rituales de carácter solemne. Preparaban ofrendas como el pan, frutas, flores y, como no podía faltar, derramaban sangre en su honor. Cuando llegaron los españoles no terminaron de comprender estos rituales, ya que desde su punto de vista católico caían en territorio del demonio, por su aparente hostilidad y primitivismo, y ante su propiamente impuesta misión de cristianizar a los dichosos ignorantes, erradicaron estas creencias, a sus dioses y los suplantaron con el suyo, junto a las costumbres que conllevaba alabarlo. Fray Pedro de Gante, uno de los primeros y más importantes misioneros de la Nueva España, fue el encargado de implementar el espíritu navideño dentro de la comunidad indígena. Permitió que las costumbres religiosas de los nativos se llevaran a cabo en las celebraciones, para poder así involucrarlos completamente en la festividad, transformando totalmente el concepto y que con el tiempo se convirtió en lo que conocemos hoy en día. Las ofrendas que antes eran para el dios de la guerra, ahora se comparten entre todos bajo el nombre de Jesús. El aspecto decorativo de los estandartes y banderas se transformó en luces, árboles y esferas. Los solemnes cantos y oraciones fueron convirtiéndose en villancicos, pero el sentido de la espiritualidad, hermandad y agradecimiento nunca se cambió. Siempre fue igual.
Santa Claus funciona como película de Navidad después de todo. Existen momentos cálidos y resoluciones morales a problemas reales. Existe una linda enseñanza sencilla y plena. Los niños buenos serán recompensados y los niños malos no. Porque también el diablo logra triunfar en menor medida con un grupo de niños groseros que se la pasan fastidiando a Santa Claus. Al final terminan recibiendo el carbón que merecen. Como mencioné con anterioridad, para la fecha en la que fue lanzada Santa Claus no existían muchas películas infantiles en el país, y mucho menos de Navidad. La existencia de esta producción significó la entrada de Santa Claus en la cultura popular de México, transformando una vez más la tradición de la Navidad, llevándola de un ritual religioso a un fenómeno comercial y cultural. El film fue todo un éxito en su fecha de estreno y desde ese entonces cadenas de televisión han transmitido esta película hasta la actualidad. Más que una historia deliberada, esta cinta termina ilustrando, por accidente o no, la compleja historia de la Navidad en nuestro país y los valores que unen a generaciones enteras durante estas fechas. Su mezcla de surrealismo, sincretismo y tradición sigue llamando la atención de las nuevas generaciones. Película que, a pesar de contar con medio siglo de antigüedad, mantiene un carácter distintivo y digno de ver. Una película anticlichés del género navideño antes de que existieran los mismos clichés. Quizá no sea perfecta, pero en su imperfección radica su magia. Esta película ya forma parte de la tradición y cuando me imagino a Santa Claus, me imagino esta versión.